Empezamos escribiendo mediastino. Yo necesito escribir de mediastino. Y no soy yo. Primero ubicarme topográficamente dónde está mediastino. En una imagen anterior y en una imagen posterior. Superiormente está la apertura torácica superior, que ya les he mostrado en caja de tórax, ¿no? La apertura torácica inferior o superior. E inferiormente tenemos este músculo. Este es el músculo diafragma. Repito, delimitamos mediastino como un espacio, dice, dinámico. Superiormente la apertura torácica superior. ¿Quién me dice los límites de la apertura torácica superior? Por 5 puntos. Está delimitado por la primera vértebra, por la primera transversa y por La primera vértebra. primera vértebra, luego está con el manubrio Ya, muy bien. y con la primera costilla. Primera costilla. Esos son los límites de la apertura torácica superior. Muy bien, tiene sus 5. Inferiormente, acá el músculo diafragma. ¿Sí? Y esto es inferior. Lateralmente están estas estructuras. Ambos pulmones. Lateralmente están los pulmones. Entonces, todo este espacio constituye mediastino. ¿Lo hemos ubicado al mediastino? ¿Sí? Un espacio, repito, entre la apertura torácica, superiormente, inferiormente diafragma, y a ambos lados los pulmones. Bueno, voy y describo en un corte medial la imagen de mediastino. ¿Para qué? Para entender que el mediastino se divide en un mediastino superior, un mediastino inferior. Todo esto como antesala a corazón. Todo esto como antesala a corazón. Todo esto como antesala a corazón. Entonces, si nosotros hacemos un corte medial y nos topamos con esternón en la parte anterior, lo hemos dicho a esternón que tiene una convexidad ligera anteriormente. Si es exagerada, hemos dicho tórax de palomo o tonel. Y eso es lo contrario, si tiene una concavidad, tórax escapado. Vamos a hacer esta gráfica. Entre T4 y T5, acá hay un cartílago. ¿Cómo se llaman estos cartílagos? Discos intervertebrales. Acá está este disco. Dice Keimur, tras una línea imaginaria entre T4 y T5 que coincide con este punto. Esta es la articulación manubrio external. Manubrio external. ¿Sí? Estamos trazando el punto, una línea imaginaria entre T4 y T5 y manubrio external. ¿Sí? Esta línea imaginaria me divide mediastino. Todo lo que está por encima lo voy a llamar como mediastino superior y todo lo que está por debajo como mediastino inferior. ¿Estamos claros? Mediastino superior, mediastino inferior. ¿Hasta dónde va a ser el mediastino inferior? Hasta la presencia de este músculo. ¿Qué músculo es este? Diafragma. Tiene la forma de una cúpula. Entonces ahí está, hasta ahí se extiende el mediastino inferior. Ahora me dice Keimur, para ubicarme en este espacio, el mediastino inferior lo voy a dividir en 3. ¿En relación a qué? A la presencia de una víscera y su envoltura.
el corazón es responsable, junto con el pericardio, de dividir al mediastino inferior en tres. Entonces voy y coloco la silueta del corazón. Voy y coloco la silueta del corazón. Esto, de color azul, es pericardio. Pericardio. Y el pericardio está envolviendo al corazón. ¿Sí? Entonces digo, a partir del pericardio y el corazón, digo, todo lo que está detrás del pericardio es el mediastino inferior posterior. ¿Estamos claros? Es el mediastino posterior. ¿Sí? Todo lo que está delante del pericardio es el mediastino anterior e inferior. ¿Estamos claros? Tengo anterior, tengo posterior. ¿Qué está dividiendo? El pericardio y el corazón. ¿Y al medio qué queda? Mediastino inferior, medio. Mediastino inferior, medio. Todo lo que es pericardio y lo que está dentro del pericardio, mediastino inferior, medio. ¿Sí? Entonces vuelvo al concepto de mediastino, y mediastino es un espacio delimitado ¿por qué? Superiormente por la apertura torácica, inferiormente por el diafragma y lateralmente ¿por quién? Por los pulmones. Pulmones, diafragma y la apertura torácica superior. Eso es mediastino. Y en dicho mediastino encontramos diferentes listas. Toda esa descripción que hemos hecho es para empezar a hablar de una de las estructuras ubicadas en mediastino. Primero hablamos de su envoltura. El pericardio es la envoltura del corazón. Y Keimur le da un capítulo entero a pericardio solamente. ¿Qué mencionamos de pericardio? Lo dividimos en dos al pericardio. El pericardio fibroso y el pericardio seroso. ¿Sí? Pericardio fibroso y el pericardio seroso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Fibroso y seroso? Muy bien. ¿Qué decimos del pericardio fibroso? Decimos el pericardio fibroso lo voy a dividir en dos láminas más. El pericardio fibroso y el pericardio seroso. El seroso lo voy a dividir en dos. El seroso lo voy a dividir en su hoja parietal y en su hoja visceral. Seroso, parietal y visceral. El fibroso lo que hace es formar estructuras de fijación para el corazón y va a formar ligamentos. ¿Cuáles van a ser los ligamentos que forma el pericardio fibroso? Keimur me menciona dos. Se llama el ligamento externo pericárdico. Se llama el ligamento freno pericárdico. Y repito, los dos están descritos en Keimur. Externo y freno pericárdico. Tengo otro, se llama vértebro pericárdico, que no está descrito en Keimur, sino en Génesis Unido. ¿Sí? Ahí tengo mis tres ligamentos. ¿Dónde están estos ligamentos? El primero, voy y agarro mi misma silueta, donde hemos descrito mediastino, y digo, este pericardio que veo es el pericardio fibroso, el más externo. Es el pericardio fibroso.
y como tal presenta ligamentos. Entonces, este espacio acá hay un ligamento. Esto se llama ligamento externo pericárdico. Entre la cara posterior del esternón hacia el pericardio. Entre el pericardio y la cara posterior del esternón. Por eso se llama esternopericardio. Fija el corazón. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando ustedes vayan, y algunos harán la parte de tórax, el cadáver muerto. Vamos a abrir tórax y vamos a notar resistencia en este punto. Y ese punto será la unión del ligamento externo pericardio. Muy bien. Hacia abajo tenemos otro. Es más, no se ha podido liberar. Van a ver en la sala de disección que hemos montado un corazoncito en un vídeo. Ese corazón está junto con el músculo diafragma. ¿Por qué? Porque el pericardio fibroso se une al diafragma. Aquí, con este ligamento que no se ha podido cortar. Se llama ligamento freno pericardio. Freno pericardio. Fija pericardio hacia el músculo diafragma. ¿Estamos claros? Y lo mismo hacia atrás. Hay un ligamento que fija pericardio. Pericardio es la envoltura del corazón. Entonces fija pericardio, ¿a dónde? Hacia las vértebras torácicas. ¿Qué vértebras torácicas? Acá tenemos T7 y T8. Van a ser T7 y T8. Este ligamento se llama vértebro pericárdico. Ahí está el ligamento vértebro pericárdico. Tenemos los ligamentos del pericardio fibroso. ¿Sí? Entonces, el pericardio fibroso no solo está envolviendo el corazón, está permitiendo mecanismos de sujeción y fijación. Bueno, ahora tenemos al seroso. Tenemos la hoja parietal y tenemos la hoja visceral. Entonces, ¿qué decimos de la hoja parietal? Decimos, la hoja parietal está pegada. ¿Pegada a quién? Al pericardio, a la cara interna, eso como decimos, cara interna del pericardio, ahora sí, fibroso. Entonces, el pericardio seroso parietal está pegada a la cara interna del pericardio fibroso. ¿Cómo es esta explicación? ¿Cómo vamos y lo graficamos? Acá está con azul. Vamos y entendamos que lo que está pegado con rojo, lo que está adosado al pericardio, representa la lámina parietal ¿de quién? Del pericardio. ¿De qué pericardio? El pericardio C. Ahí está. Rojo es el pericardio parietal. Ahora entre rojo y color negro tenemos otro. Acá vamos a tener la hoja visceral. La hoja visceral, dice, la hoja visceral está colapsada, adherida a la pared del corazón. Pero entre la hoja visceral y la hoja parietal, acá entre estas dos, existe un espacio. Se lo llama espacio pericárdico. Ese es mi espacio pericárdico. Y hagamos diferentes literaturas para entender que la cantidad de líquido en el espacio pericárdico es entre 15 a 25 ml. ¿De qué? De líquido pericárdico. Líquido pericárdico. Acá hay líquido. Entonces el corazón es una estructura móvil para la tienda, ¿no? Late por obra gracia de Dios, no late por su enamorado o su enamorada. Entonces va
y se mueve dentro del pericardio. ¿Sí? Entonces va el pericardio visceral latiendo 70 veces por minuto. Ah, claro, cuando le ven a su enamorado, 100 veces por minuto. Su crush, entonces 70 a 120, a 150. O cuando suben las escaleras, llegan al anfiteatro, 180. Un piso. No los 7. Entonces hay un líquido pericárdico. ¿Para qué tengo que saber que hay este espacio? Hay una patología, se llama taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa en la patología como taponamiento cardíaco? Se acumula líquido en este espacio. Y el paciente tiene minutos hasta que llega un médico bien experimentado y con solo una aguja salva la vida de una persona. ¿Sí? Se llama toracocentesis. ¿Cómo diagnostico el taponamiento cardíaco? Hay ingurgitación yugular brusca. No tenía ingurgitación. ¿Qué es la ingurgitación? La prominencia o salida de la yugular externa. ¿Por qué está brotando y se nota más que nunca la yugular externa? Porque el corazón no está pudiendo latir. Y si está latiendo es con fuerza y a duras penas. Por lo tanto, la sangre que tenía que llegar al corazón no está llegando de manera normal. Por eso se va dilatando la yugular externa. Y un signo de taponamiento cardíaco es la dilatación de la yugular externa. ¿Estamos claros? Entonces, en este espacio, en el taponamiento cardíaco, se llena líquido y en la mayor parte de las veces sangre. ¿Cuándo? Ejemplo, paciente que iba manejando a 120 kilómetros por hora y va y tiene un accidente. Y sin el cinturón de seguridad, ¿dónde va el tórax? Con el volante. ¿Qué pasa? Ruptura de vasos sanguíneos. Y esa ruptura de vasos sanguíneos, ¿dónde va a ir la sangre? Vamos a tocar el pericardio fibroso y es duro. Entonces no puede irse hacia afuera. ¿Dónde se va a acumular la sangre? A este espacio. A este espacio. ¿Cuál es el criterio cuando lleguen a cirugía para el taponamiento cardíaco? Mayor a 50 ml en líquido pericárdico. Esto es igual a taponamiento cardíaco. ¿Cómo calculamos ml en el espacio pericárdico? Podemos hacer una ecografía. ¿Sí? Calcula líquidos, cantidades aproximadas. Entonces, si se acumula líquido acá, taponamiento cardíaco. ¿Qué hago? Repito, con una aguja y un catéter voy vaciando la sangre. ¿Hasta qué? Hasta resolver el problema. Voy y con esa aguja hasta entrar a quirófano y ver de dónde está saliendo sangre, voy y soluciono el problema. Lo importante es darle espacio al corazón para que late. Y ese espacio es este espacio pericárdico. Se llena de líquido y sangre, ¿creen que va a haber espacio para que el corazón lata? La presión va a hacer que el corazón en un momento determinado se detenga y muere el paciente. ¿Estamos? Muy bien, entonces hemos entendido anatómicamente y la relevancia de ese espacio pericárdico. Bueno, ahora necesito saber arterias, antes de arterias, venas y nervios. Dice Keimur, hay dos lugares en los cuales este espacio es mayor. Hay dos lugares en los cuales este espacio es mayor. Se lo llama el espacio pericárdico es mayor en estos dos lugares. Se lo llama seno transverso y se lo llama seno oblicuo. Seno transverso y seno oblicuo. ¿Dónde está cada uno? El seno transverso, dice, se encuentra entre las venas pulmonares. Yo conozco ya venas pulmonares. Y la vena cava inferior. El seno transverso está entre las venas pulmonares y la vena cava inferior. El seno oblicuo está entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Ahora, ¿cómo entiendo estos dos espacios?
Digo, el pericardio no solo está envolviendo el corazón, también envuelve el inicio de los grandes vasos. Por eso entiendo este concepto. Repito, el pericardio no solo envuelve el corazón, envuelve el inicio de los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Acá, el seno transverso entre vena pulmonar y la vena cava inferior, venas pulmonares, las 4, y la vena cava inferior, y el seno oblicuo entre la arteria aorta ascendente, y la arteria pulmonar. ¿Estamos claros? Justo en ese lugar, vamos a ir a uno de los corazones y vamos a colocar nuestro dedito, hay espacios. Mayor es espacio en la parte pericardia. Bueno, como toda estructura, tiene que haber arterias, venas y nervios que irriguen al pericardio. ¿Cuáles son las arterias que van y se dirigen a pericardio? Una de las primeras arterias a mencionar se llama arteria pericardiofrénica. Y les presento a otra de las ramas de la torácica interna. Para entender dónde y cómo llega esta arteria, les voy a mandar una imagen también. No sé, recuerdo de mandarles una imagen de dónde está la pericardiofrénica. No está bien señalada en qué. Entonces, voy a mi esquema, cómo hemos ubicado al esternón y a la torácica interna. Cómo hemos ubicado al esternón y a la arteria torácica interna. ¿Qué decíamos? A los lados en la cara interna del esternón desciende esta arteria, que era, repito, arteria torácica interna o mamaria. Entonces, justo en sus inicios, dice, da origen a esta rama. Justo en sus inicios da origen a esta rama. Esta ramita, número 1 en romano, es denominada arteria pericardio. Repito, ¿rama de quién? De la torácica interna o mamaria. Es rama de la torácica interna o mamaria. Esta da origen a la pericardio. Tenemos otras dos más. La arteria musculofrénica. Entonces digo, la musculofrénica, ¿rama de quién es? Por 5 puntos. A la 1, a las 2, por 10, a la 1, a las 2, ¿quieren ver sus puntos? Eso, 10 puntos, alguien que quiere ver sus apuntes. La musculofrénica es una rama. Recuerden que la torácica interna se divide en dos. Una es la musculofrénica y la otra se llama epigástrica superior. Repito, esta es epigástrica superior y esta se llama musculofrénica. Por lo tanto, la musculofrénica también es una rama de la torácica interna. Otra regla. Se llaman intercostales anteriores. Costales anteriores. Generalmente de la 2 a la 6. ¿De dónde vienen las intercostales anteriores? 2 a 6. Otro 5. ¿Y la aorta? Anteriores no. Las posteriores sí vienen de la aorta. Torácica. 5 puntos. Entonces, las intercostales anteriores son otra de las ramas de la torácica interna o mamaria. Miren, 3 de la torácica interna que están llegando al pericardio. Vamos con otro. Se llaman arterias coronarias. Y les voy a presentar a las coronarias. Las coronarias son las únicas ramas de la aorta ascendente. Las arterias coronarias que irrigan el corazón son las únicas ramas de la arteria aorta ascendente.
ascendente. Son las únicas ramas de la arteria aorta ascendente. ¿Estamos claros con las coronarias? ¿Sí? Muy bien, son las únicas ramas de la aorta ascendente. ¿Qué más necesito describir de las arterias? Bien, ahí están, musculofrénica, intercostales. Dice, las arterias bronquiales y esofágicas también irrigan pericardio, las bronquiales y esofágicas. Pero ¿de dónde son ramas? Me va a interesar este concepto para mediastino. Son ramas de la arteria aorta, son ramas de la arteria aorta torácica, puede ser. Las bronquiales o esofágicas son ramas de la arteria aorta torácica, puede ser. Estamos claros con arterias de pericardio, ¿sí? Venas de pericardio. Entonces, el drenaje venoso de pericardio, drenaje venoso de pericardio va a lo mismo. Entonces, cuando nosotros hemos descrito arterias anteriores, hemos dicho las venas son lo mismo, por eso no lo hemos anotado. Decimos, la vena pericardiofrénica, la vena musculofrénica, la vena intercostal posterior, ¿de qué lado? Intercostales posteriores, derecha e izquierda, pero ¿qué número? De 2 a 6. No posteriores, anteriores, perdón. Anteriores, 2 a 6. Estas tres drenan ¿en dónde? La vena torácica interna o mamaria. ¿Sí? Entonces ahí tengo el sistema de drenaje venoso. Tengo las venas. ¿Qué venas? Coronarias. ¿Dónde drenan las venas coronarias? Tenemos diferentes venas, pero todas las venas coronarias, cuando veamos, vamos a ser más específicos en corazón, pero todas las venas coronarias terminan en la aurícula del lado derecho, a través del seno coronario. Seno coronario. No se olviden que para el siguiente miércoles y jueves, un día, no sé qué día les tocará, el primer día que les toque, ya sea miércoles o jueves, tienen que traer entre 2 o 3 personas un corazón de león. Para dicha práctica, también tienen que traer hojas de bisturí para el mango 4 y para el mango 3. Alfileres, un rodete de alfileres. 1 o 2. 1 a 2 rodetes de alfileres. Para dicha práctica, ¿cuánto vale? 6 sellos. Venas coronarias. Aurícula derecha. Ya. Venas bronquiales. Y algunas venas esofágicas. Dependiendo del lado, van a la vena ácigos y a la vena hemiácigos accesoria. A la ácigos y a la hemiácigos accesoria. Nervios. ¿Qué nervios van al pericardio? Nervios. ¿Qué nervios van al pericardio? Tenemos mi nervio, que se lo denomina nervio intercostal anterior. Justo estoy empezando porque el que no menciona su libro. O sea, tenemos mis nervios intercostales. Nervios intercostales. De estos nervios intercostales, ¿qué números? 2 a 6. Luego, escribo mi nervio frénico. Y menciono al nervio vago con fibras parasimpáticas. Y a las fibras simpáticas.
fibras simpáticas que vienen de los nervios esplácnicos cardiopulmonares. Nervios esplácnicos cardiopulmonares. Entonces, con esta inervación entiendo el dolor del corazón. Lo que les decía la clase del día de ayer. Hay un nervio que se comunicaba entre el corazón, pericardio, que iba a pericardio, y se comunicaba con el cutáneo medial del brazo. ¿Cuál era ese nervio? El intercosto braquial, ¿no? Era en el lado izquierdo. Entonces acá entiendo mi nervio intercostal número 2, ¿sí? Que debería estar en su libro, no está mencionado. Y ahora les he dicho el dolor de corazón, cuando viene una angina del pecho, no solo duele el pecho, se irradia el dolor hacia el cuello y se irradia al brazo. El del brazo es el intercosto braquial. ¿Y por qué entonces se irradia al cuello? Por el frénico. Porque el frénico está inervando el corazón, entonces se irradia. ¿Cuáles son las raíces del frénico? C3, C4, C5. Entonces, por eso, esa es la explicación de por qué se irradia el cuello, el dolor del corazón. El vago y las fibras simpáticas aportan al sistema de conducción del corazón, pero ambas, en especial las simpáticas, son vasomotoras también. Y ambas, como les decía, llevan información sensitiva. ¿Recuerdan cuando les he puesto en una de las diapositivas de introducción el dolor de las vísceras? ¿Por dónde va? Por las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Eso les había puesto. Entonces, estos dos recogen la información sensitiva de este movimiento, ¿sí? Entonces, la información del dolor visceral del corazón. Y estas que estaban pasando por ahí dejan también información sensitiva, ¿sí? Los intercostales, ¿qué tienen que hacer? En una gráfica me van a mostrar 14 estructuras de la aurícula derecha. Una gráfica, tendrá que ser bonita la gráfica, esta vez no como ácidos, un poquito más de empeño a la cavidad, ¿sí? Y señalarme 14 estructuras de la aurícula del lado derecho. Los que acaban hoy tienen 2 sellos.